Sí, por Israel, por los chiquitos, por eso. Bueno, ok. La hice de color amarilla. Ah, claro. Haciendo calor acá, ¿no? Bueno, todas están invitadas mañana al bris en mi casa. 7:15 es rezo y 8:15 es el bris. Es muy temprano. Sí, bueno, esa es la idea. Es que esa es la idea, pero mucha gente está feliz, mucha gente dice que no llega, pero bueno, hay que dejar Hashem. De Hashem, lo que sea con bueno. Ok, Chao. nos vemos. Chao, Vivi. Hola, Ok. Vivian. ¿Cómo Ok, estás? hola, ¿qué tal? Yo ahorita, hoy, solamente llegar acá fue toda una hazaña, gracias a O Dios. sea, vienes acelerada. Sí, y pensé, o sea, no puedo enseñar las letras en hebreo hoy. Tranquila, entonces. Voy a enseñar, sí, no puedo. ¿Te puedes pensar? No es que no puedo pensar, sino que no he podido estudiar así lo que necesito estudiar para dar una clase de estas. Así que vi que el calendario, estamos a 3 semanas de Pesaj, Okay. así que Tips de pesa. vamos a hacer esta clase. Nuestros sabios nos dicen que 30 días antes de una fiesta hay que estudiar sobre la fiesta, porque si uno no estudia, uno no sabe, no se puede enfocar, no vamos a poder realmente obtener, ¿sí? Todo el potencial de esta fiesta. Así que vamos a estudiar qué es Pesaj, ¿ok? Porque también puedes comer. La Torá se ve en muchos niveles, ¿sí? La Torá se llama Jochma de Dios, es el intelecto de Dios. Y así como la Tierra, el planeta Tierra, ¿sí? Que es redondo y por afuera uno ve los árboles y las montañas y las florcitas, ¿sí? Pero si uno excava un poquito más abajo de la superficie, uno va a ver otros niveles. Vamos a ver tierra, vamos a ver piedras, vamos a ver piedras preciosas, vamos a ver petróleo, vamos a ver fuego. O sea, la Tierra, el planeta Tierra es uno solo, pero depende en qué nivel te vas a enfocar, vas a ver diferentes perspectivas. Asimismo es la Torá, ¿sí? Nosotros celebramos Pesaj, ¿sí? Y contamos el cuento de Egipto. Y si queremos ver el cuento de Egipto como un cuento que le contamos a los niños, ¿sí? Que había el faraón y que Moshe le dijo, sí, deja salir a mi pueblo. Ok, eso es un nivel y ese nivel es válido, pero también podemos profundizar y ver ese cuento un poquito más profundo, ¿sí? Ok, entonces vamos al comienzo. A mí me gusta profundidad. ¿Qué pasó al comienzo? Cuando llegamos a Egipto, ¿sí? Ya- Jacob primero envía a su hijo Yehudá para que haga yeshivot en Egipto. O sea, antes de traer a las 70 almas que van a llegar a Egipto, ¿sí? Ya nuestro patriarca Jacob prevé, Egipto era una tierra, es como irse a vivir a South Beach, era una tierra depravada, era una tierra donde aún los niños eran depravados, ¿sí? Donde todo era idolatría. Estaban saliendo de Israel y se iban a peregrinar a Egipto. Entonces, Jacob, antes de llegar a Egipto, él envía a su hijo Yehuda que establezca yeshivot. ¿Por qué? Porque dice, ¿sí? Sí, ¿qué va a garantizar la vida judía aún en la oscuridad, aún en la depravación de Egipto? Es si seguimos estudiando Torah, es si seguimos en el camino de Hashem. Y mismo Jacob es el que tiene el sueño, ¿sí? Muchos años antes, ¿qué sueño tiene él? El de la escalera, ¿sí? ¿Y qué hace él antes de soñar con la escalera? Cuando él está saliendo de, de Israel para huir de su hermano Esav, ¿sí? Antes de tener el sueño, ¿qué hace? Cuando él se acuesta en el piso, ¿qué hace? Él reúne 12 piedras, ¿no es cierto? Y las pone alrededor de su cabeza. Y esas 12 piedras tienen muchos significados. Un significado es, son las 12 tribus que van a nacer de él, y luego cuando él se levanta,
primero las pone, está en plural, y después cuando se levanta están en singular, dice, agarró la piedra. Significa que él razonó. Mi papá, Isaac, tuvo dos hijos. Uno fue un Sadik, uno fue un Rashad. Mi abuelo tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Uno fue un Sadik, uno fue un Rashad. Yo estoy destinado, perdón, a, yo estoy destinado a tener 12 hijos. ¿Cuántos van a ser Sadikim y cuántos van a ser Rashaim? ¿Sí? Eso le preocupaba a él. Entonces, la simbología de la piedra, cuando él agarró 12 piedras y se las puso alrededor de la cabeza y después, no, una botellita, Natalie, una botellita. ¿No hay botella? ¿Las quitaron? Ok, listo. Ya, si no, porque, mira, nuestros patriarcas y nuestras matriarcas eran todas profetisas. No, lo mismo Lea. Lea, cuando quedó encinta con Dina, ella pasó juicio sobre ella, porque ella era profetisa, sabía que iban a nacer 12 tribus de Israel, y ya habían nacido tantas tribus, y sí, eran profetas. O sea, ahora, ¿qué es profecía? Profecía es selectiva. Hashem le deja saber a una persona lo que tiene que saber, ¿sí? Isaac sabía que Yosef estaba vivo aún cuando estaba en Egipto, aún cuando estaba en Egipto, pero says to you and you think it would be more valuable for you. Pero Jacob no sabía. O sea, ¿cómo puede ser que Isaac sí sabía, que el papá sabía, pero el hijo no sabía? Porque profecía es selectiva. Hashem nos deja saber a cada uno de nosotros lo que necesitamos saber. ¿Sí? Entonces, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Otro significado de las 12 piedras alrededor de la cabeza de Jacob es que él sabe, gracias, él sabe que va a salir de un sitio de espiritualidad, que es Israel, y se va a ir a un sitio depravado, que es Egipto, y dice, lo que más un judío tiene que cuidar es su cabeza. Lo que más tenemos que cuidar son nuestras ideas, ¿sí? Porque la cabeza es donde está el alma divina, pero también es lo que controla el resto del cuerpo. Entonces, mientras mi cabeza está enfocada, como le dijeron al el rabino, el Rebbe de Lubavitch, previamente a Yosef Yitzhak, cuando llegó a América, sabes que muchísimos barcos de los que llegaban a Nueva York, a Ellis Island, ¿sí? La gente de Europa, antes de llegar, ¿qué hacían? Giraban sus pelucas, se cortaban los pelles, porque decían, América es different, América es diferente, aquí no podemos ser judíos así observantes como fuimos en Europa, aquí nos tenemos que asimilar. Y cuando llegó el rabino Joseph Yitzhak a América, a Estados Unidos, dijo, América is no different, América no es diferente. ¿Por qué? Porque la misma Torah que yo puedo estudiar en un sitio, yo la puedo estudiar acá, y mientras la Torah está viva, el judío está vivo. Entonces, eso es lo que también significan las piedras. Las piedras alrededor de la cabeza de Jacob es el judío tiene que cuidar su intelecto. ¿Qué hemos visto? ¿Sí? Lehavdil, para separar en la política, ¿sí? En esos últimos años, que han atacado, eso ha sido una guerra intelectual. Era una guerra para nuestro intelecto, es una guerra para conquistar nuestras ideas, para que el hombre es mujer, que la mujer es hombre, o sea, un ratito, que somos colonizadores. O sea, toda esta guerra de las ideas es contaminar estas ideas. Entonces, Jacob está diciendo, no, mientras el judío está con sus ideas bien puestas y en el camino de la Torá, voy a estar bien donde yo esté, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Los judíos llegan a Egipto y por eso es que nuestro patriarca Jacob, antes de que la familia se mude, él manda a Yehudá a establecer yeshivot en Egipto. Esa fue la razón. Va a haber centro Torá, entonces el judaísmo va a estar vivo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Llegamos a Egipto. ¿Cómo llegamos a Egipto? Llegamos a Egipto como la familia del virrey. Ahora, ¿qué pasó? Cuando los hermanos vendieron a Yosef, ¿se acuerdan cuando en la venta a Yosef? Lo vendieron como un esclavo.
¿sí? Yosef llega como un esclavo. Es más, le habían sacado su túnica. Él llegó desnudo, él no llegó con nada. Llegó como un esclavo, lo vendieron en el mercado de esclavos, ¿sí? Y lo compró Potifera, que era el verdugo del faraón, ¿sí? Pero Potifera también no tenía hijos. Él no podía tener hijos y entonces, ¿qué pasa? Él lo compra como un esclavo y de repente ve que todo lo que este esclavo toca es bendecido. Es como el rey Midas, todo lo que Yosef toca es bendecido. Entonces, cada día Potifera le da más y más y más cargos a Yosef hasta que lo hace su mano derecha. O sea, este esclavo que él compró, él se vuelve su mano derecha de Potifera. ¿Ok? ¿Qué pasa? Yosef era extremadamente hermoso. ¿Sí? Dicen que el Talmud es de los hombres más hermosos que han habido. El número uno era Adán y no sé si Yosef era número dos, pero por ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando ya tenía todo este poder y todo este honor? Yosef, la esposa de Potifera, se llamaba Zulaida, ¿sí? Zulaida, se enamora de Yosef y lo trata de seducir. Y Zulaida era una mujer sumamente hermosa y se cambia de ropas varias veces al día y lo trata de seducir no solamente con cosas bonitas, lo trata de seducir también con threats, con amenazas. Le dice, si no vas a estar conmigo, te voy a sacar los ojos, te voy a matar, te voy a... Ahora, vemos que Yosef, o sea, un hombre que fue vendido por sus hermanos como esclavo, ¿qué tiene de qué perder? O sea, él realmente no tenía nada que perder, ¿sí? Estando con esta mujer que le estaba prometiendo el cielo y la tierra. Pero, ¿qué pasó? Él venía de la casa de Jacob. O sea, él tenía un alma judía, ¿sí? Y él le decía, yo no puedo hacer esto, yo no puedo, mi amo me ha dado todo menos el pan que come. El pan que come, pan es otro nombre para la mujer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El día que el río Nilo se desborda y todo el mundo va a venerar al río Nilo porque ahí es la Parnasat, se desborda y arraiga las aguas, todo Egipto fue, excepto Zulaida. Zulaida fingió estar enferma, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? La otra persona en Egipto que no va a venerar el río Nilo, ¿quién es? Yosef, porque él es judío. Y entonces, ese día nos dice que Yosef vino a la casa a hacer su trabajo, a hacer su labor. Pero también nos explican que también puede ser que ese día él decidió que ya se va a dejar seducir por Zulaida, ¿sí? Y cuando ya está casi siendo seducido por Zulaida, él tiene una visión. La visión entra por la ventana y la visión es de su padre. Y Jacob le dice, Yosef, tú eres parte del Hoshen, del pectoral del Cohen Gadol, tú eres una de las tribus. En el pectoral del Cohen Gadol están una piedra preciosa por cada tribu. Si tú haces esta transgresión, tu piedra va a faltar. Tú no vas a ser parte de la tribu de Israel. Y ahí le recuerda realmente quién es él, le recuerda sus valores y dicen que él pudo frenar con sus uñas, ¿sí? De esta pasión que tenía y salió corriendo de ahí. Cuando él sale corriendo de ahí, ¿qué hace? Zulaida dice que sí, pero ¿qué le agarra? Le agarra la ropa y le rompe la ropa, ¿sí? Entonces él está huyendo y le rompe la ropa por atrás. Y luego Zulaida, ¿qué hace? Es una mujer tan buena. Cuando regresa a su esposo, ¿qué dice? Mira, este esclavo judío que tú trajiste trató de violarme. Mira, esta es la prueba. Esta es la prueba. Mira, tuve que defenderme y le rompí la ropa. Esta es la prueba. Ahora, Potifera, vamos a ver que es totalmente el antítesis de nuestro patriarca, de nuestra tribu Yehudá. ¿Por qué? Porque Potifera no sabe qué hacer. Él sabe qué calaña de mujer tiene y sabe qué calaña de persona, qué tipo de persona es Yosef. Pero realmente no le cree a su esposa. Y es más, va donde sus amigos y les dice, ¿a quién le creo? ¿A Yosef o a Zulaida? Y le dice a sus amigos que, le dicen,
Mira la parte de la ropa que tiene Zulaida. Si es la parte del frente de Yosef, es que él la estaba atacando a ella y ella se estaba defendiendo. Si es la parte de atrás de Yosef, es que él estaba huyendo de ella. Y Potifera sabía que era la parte de atrás. Y sin embargo, ¿qué hizo Potifera? Lo metió a la cárcel a Yosef. Lo acusó de tratar de violar a su esposa y lo metió a la cárcel, ¿cuántos años? 12 años. ¿Por qué? Porque vemos, esa es la calaña de gente que es, yo sé que él es inocente, pero yo quiero salvar mi cara ante la gente. Yo no voy a decir que mi esposa lo trató de violar, al revés. ¿Ok? ¿Pero por qué por 12 años? ¿Por qué no por 6 meses? Realmente lo metió por el resto de su vida. Realmente a los 12 años llegaron el copero y el panadero. O sea, él, ahí en Egipto, la gente iba al calabozo por el resto de su vida. ¿Sí? Llegó el copero y el panadero. ¿Por qué estamos contando todo esto? Porque tenemos que entender cuál es el background de Egipto. ¿Okay? Este es el background de Pesaj. Entonces, está en el calabozo y llegan el panadero y el copero, ¿sí? Que ambos tienen un sueño. Los dos trabajaban para el rey, el panadero le hizo pan, ¿y qué pasó? Que el rey encontró, el faraón encontró una piedra en el pan, entonces lo mandó al calabozo, y el copero le estaba sirviendo el vino al faraón y encontraron una mosca, entonces lo mandó al calabozo. Entonces los dos tienen un sueño y se despiertan y están muy agitados. Al mérito de Yosef, porque el rabino Yossi Jacobson nos dice, Yosef es el personaje en la Torá que es más propenso a suicidarse, a estar deprimido. Yosef. ¿Por qué? Porque imagínate que los hermanos lo odian a muerte, los hermanos lo meten en un pozo primero con serpientes y con escorpiones y después lo venden como esclavo y lo odian y después está trabajando y lo acusan de ser violador, lo cual él no es, después lo meten a la cárcel por 12 años. O sea, ¿cuánto va a resistir una persona? Entonces, en la Torá, la persona más propensa a ser depresivo, a tratar de suicidarse, a ser un loser, sería Yosef. Y vemos, ¿ah? Y por eso él se llama Yosef Hatzadik. Yosef se llama Yosef Hatzadik. ¿Por qué? Porque en vez de deprimirse ante las circunstancias de su vida, él en la prisión también se destaca. En la prisión también el guardia de la prisión ve que todo lo que Yosef hace prospera, entonces también lo hace su mano derecha. Y en la mañana, cuando se despierta y ve deprimido al copero y al panadero, Yosef va y les pregunta, oye, ¿por qué están deprimidos? Entonces los comentarios son, ¿acaso no es suficiente razón estar en el calabozo del faraón, que no son como las cárceles acá? O sea, eso es terrible, 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 para estar deprimido. Entonces nos contestan los comentaristas que eso significa que aún en la cárcel Yosef no estaba deprimido. Yosef estaba feliz, ¿sí? Y es más, todavía ya hay todas unas charlas del rabino Jacobson porque dice, hay una mentalidad, la que es, o yo soy víctima de mi circunstancia, entonces me debo deprimir porque tengo mala suerte, porque todo me pasa a mí, porque todo me va mal, ¿sí? O yo fui un enviado, o yo voy a hacer una piedra, o voy a hacer una semilla. Esas no son mis palabras, son las palabras de Rabino Jacobson. En la vida yo me puedo ver como una piedra y la piedra tú la tiras y cae al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo y se olvida uno de la piedra. O si tú pones una semilla dentro de la tierra, ¿qué pasa? Crece. Florece. Y entonces, o yo me voy a ver a mí como víctima y yo soy un pobrecito, y eso es lo que han hecho realmente con la mentalidad de los palestinos, los han hecho víctimas, la mentalidad es de víctima, la mentalidad es yo soy un pobrecito, y eso es todo lo que son, porque no les dan la idea que pueden sobrepasar eso, ¿sí? Y eso es lo que trataron de hacer con este país, y gracias a Dios lo están cambiando, porque esta mentalidad de víctima no te lleva a nada,
¿sí? Y al revés, los judíos siempre hemos sido semillas, porque donde hemos ido, donde aún desterrados, aún saliendo de los hornos del holocausto, ¿sí? Donde hemos ido, hemos florecido. O sea, ganamos los premios Nobel. O sea, esto es ser una semilla. Entonces, Yosef se sentía como semilla. Entonces, él va y le pregunta al copero y al panadero, ¿por qué están tristes? Dice, porque tuvimos un sueño y nadie nos sabe interpretar y no sabemos qué pasa. Entonces, él interpreta el sueño del copero y le dice, tu sueño significa, porque él está las uvas y está exprimiendo las uvas y dice, esto significa que tú en 3 días vas a volver a tu puesto y vas a ser el copero real otra vez, le vas a poner el vino otra vez al rey. Entonces el panadero que está ahí próximo escuchando se anima a contarle también su sueño, porque dice, lo interpretó tan bonito, a mí también me va a dar una interpretación buena. Y le dice, yo soñé que yo tenía 3 canastas de pan arriba de mi cabeza y que estaban los pájaros comiendo de la canasta. Y le dice Yosef, eso significa que en 3 días, porque las 3 canastas a ti te van a colgar, ¿y qué pasa? Los árboles, los pájaros van a venir a comer de tu cabeza. Y así pasó. Entonces, el copero, cuando sale de ahí, Yosef le dice, por favor, yo soy un judío inocente, yo no he hecho nada malo, ya que te van a restaurar a tu puesto, recuérdame al faraón y dile que hay un judío inocente en la prisión. Ahora, nos dicen así. Esto es algo muy difícil para nosotros entenderlo, pero nos dicen que Dios juzga a cada persona según su potencial y a los tzadikim los juzga aún, dice, con un hair's breadth, con un hair's length, o sea, así, cada detalle así. El hecho que Yosef es un tzadik y le puso aún un poquito de fe, de confianza en el poder del panadero de ayudarlo y no simplemente saber, yo estoy en manos de Dios, eso causó que Yosef esté en la cárcel 1 año más. Bueno, a los 13 años de estar ahí, ¿qué pasa? Igual como nuestro cuento de Purim, ¿sí? ¿Cómo cambia el cuento de Purim? ¿Cuál es el turning point del cuento de Purim? Cuando el rey Ahasverosh no podía dormir, porque tenía también unos sueños que no lo dejaban dormir. Asimismo, en Egipto, el faraón una noche no puede dormir. ¿Y qué pasa? Que tiene unos sueños. ¿Cuáles son los sueños? Hay 12 vacas, hay las vacas. ¿Perdón? Vacas, no, primero vacas, son no. las espigas, ¿no? Las espigas, no, las vacas. Las vacas que están flacas y después se comen, perdón, las vacas que están gordas, 7 vacas gordas y después hay unas 7 vacas flacas y las 7 vacas flacas se comen a las gordas. ¿Y qué fue lo inusual? ¿Cuál fue lo inusual de este sueño? Que cuando uno come, ¿cómo queda la panza de uno? ¿Cómo queda la barriga de uno? Inflada. Ese es el problema, ¿no? Bueno, en el sueño del faraón, las vacas flacas que comieron a las gordas quedaron flacas. Y eso era inusual. Entonces, él estaba perplejo. Decía, ¿por qué mi sueño fue algo tan raro? Entonces, él se acuesta de vuelta y vuelve a soñar el mismo sueño. ¿Sí? Entonces, él está y después él sueña, que él estaba encima del río Nilo. Okay. El faraón, cuando se despierta, está muy agitado. Y él llama a sus intérpretes. Egipto era lleno de magia negra, toda la gente trata de interpretarlo, de, esas 7 vacas flacas, significa que vas a tener 7 hijas, y después las 7 gordas, y después las 7 que se comen, y significa que tus 7 hijas se van a morir. O sea, le dan todo tipo de explicación. Y lo que pasa es que Dios le había dado la interpretación del sueño. Pero igual como nosotros en el vientre de la madre hemos estudiado toda la Torá. Pero cuando nos despertamos, cuando nacemos, el angelito nos toca acá y nos olvidamos. Pero entonces cuando escuchamos Torá, nos volvemos a recordar y nos suena todo, lógico. Entonces el faraón también había soñado la interpretación, pero no se la recordaba. Entonces cuando los magos le daban estas explicaciones, decían, no, esa no es, o sea,
Entonces, ¿qué pasa? Se está enloqueciendo igual como en el cuento de Purim, que los consejeros del rey le dijeron, mira, me recuerdo que hay una persona que te puede ayudar, ¿ok? Así mismo le dicen el copero, le dice al faraón, le dice, ay, mira, cuando yo estuve en la cárcel, había un judío que me dijo que era inocente, se me olvidó mencionártelo, se me olvidó ahorita mencionártelo, pero él interpretó los sueños del panadero y el mío y los interpretó muy bien. Quizás lo sacamos de la cárcel y él puede interpretar tu sueño. Y así fue. Y entonces lo sacan a Yosef de la cárcel. Imagínense, lo tienen que bañar, le tienen que poner ropa, lo tienen que traer ante el rey. Y ahí es donde le interpreta su sueño. ¿Y qué le dice? El faraón le dice, yo estaba encima del río Nilo, ¿no? Y Yosef lo corrige, no, tú no estabas encima, tú estabas al costado. Sí. Hasta el punto que el faraón le dice, oye, ¿tú estabas en mi sueño? O sea, tú te recuerdas mi sueño mejor que yo, ¿sí? Y Yosef le interpreta, las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia en Egipto. Las 7 vacas flacas son 7 años de hambruna. Las 7 vacas flacas que se comen a las gordas y se quedan flacas, es que cuando van a entrar los años de hambruna, va a ser tan aguda, tan severa esta hambruna, que va a hacer que la gente se olvide que alguna vez habían comido. Por eso es que se quedan flacas. Y entonces el faraón dice, ese es el sueño que soñé. ¿Sí? Y es más, ahora Yosef le dice, y te doy un consejo, tú debes conseguir una persona con sabiduría para poder guardar comida en los años de plenty, de abundancia, para que puedan subsistir en los años de hambruna. Y entonces, ¿qué dice el faraón? Pues no hay una persona más sabia en Egipto que tú. Y ahí lo condecora como el virrey, ¿sí? Entonces, es el mismo, es un paralelo de Yosef con Mordejai, ¿sí? Por eso nos dicen Yosef, Mordejai, los dos salvaron al pueblo. Y el rabino Anillar dice que es la misma alma, ¿sí? La misma alma que reencarna en ellos dos, porque los dos, paralelo, los dos están abajo y en el mismo día se vuelven el virrey de donde están. Pero entonces, ¿qué pasa? Por eso es que expliqué todo este background. Que en Egipto las malas lenguas decían que, ¿cómo se te ocurre, faraón? ¿Cómo vas a traer un judío de la cárcel y lo vas a hacer virrey sobre nosotros? Entonces el faraón decía, yo siento que él realmente no tiene alma de esclavo. Él realmente no es un don nadie. Él realmente tiene una alma muy, muy enaltecida. Entonces, ¿qué pasa? Años más tarde, ¿sí? Cuando llega Jacob con las 70 almas a Egipto, ¿qué pasa? Hay una alegría muy grande en Egipto. ¿Cuál es la alegría? La alegría venía desde el faraón, porque lo están vindicando, porque le están diciendo, mira, Jacob ya se conocía como príncipe de Dios. Miren, desde que nuestro patriarca Abraham Avinu, en el tiempo del rey Nimrod, que él era niño y él entró al fuego ardiente por 3 días y salió ileso del fuego, y la gente decía, tú eres Dios. Decían, no, yo no soy Dios, Dios es el que me salvó a mí. Entonces le decían, entonces tú eres príncipe de Dios. Desde ese momento, la palabra Jab viene desde ahí, Jewish American Prince, o sea, eso es verdad, ¿sí? Porque Abraham, Isaac y Jacob se conocían como príncipes de Dios, ¿ok? Entonces, por eso todas las mujeres somos princesas de Dios. Entonces, la alegría del faraón era que Yosef no era un don nadie. Yosef era nada menos y nada más que de la sangre de realeza de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces nos recibieron con gran pompa. Es más, el faraón le dijo a Yosef, dale la tierra de Goshen. Ahora, Goshen era ya un legado nuestro. Desde que Abraham
y Sara peregrinaron a Egipto, cuando el faraón trató de raptar a Sara y después vio todos los milagros que Hashem hizo en el palacio para salvar a Sara, cuando él llama a Abraham, le dice, toma tu mujer y toma todos estos regalos y toma la tierra de Goshen, es tuya, por favor, solamente dile a Dios que no me castigue a mí, ¿sí? Entonces Goshen era parte nuestra, pero también era la tierra más fértil de Egipto. Entonces nos reciben así, con los brazos extendidos. O sea, era la familia real llegó a Egipto. ¿Por qué eso es importante? Porque todo lo que tiene que ver con Egipto, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con Egipto, nos dicen, todos nosotros leemos a diario en el rezo de la mañana, que nosotros nos tenemos que sentir como si hoy mismo estoy saliendo de Egipto. Egipto es cualquier limitación que yo tenga en mi servicio divino. ¿Por qué? Entonces, todo lo que tiene que ver la psicología de cómo llegamos, de por qué llegamos, de cómo nos recibimos, significa, primero, el mundo nos va a abrir las manos, el mundo nos va a seducir, nos va a querer, ¿sí? Ven, aprovecha este mundo, aprovecha la lujuria del mundo, aprovecha todo lo físico, ¿sí? Y nos dieron lo mejor de lo mejor. ¿Y qué pasó? Prosperamos en Egipto, nos multiplicamos en Egipto. Y cuando pasó mucho tiempo en Egipto, cuando ya todas los príncipes de las tribus se murieron, Joseph fue el primero y después el último hermano, ¿sí? Cuando se murió el último hermano, ¿qué pasó? Ya los judíos estaban prosperando, teníamos una colonia gigantesca, estábamos prosperando en todo, y empieza la propaganda de antisemitismo. Ahí es donde empieza nuestro cuento de Egipto. ¿Por qué? Porque le empiezan a decir, el faraón dice, oh, mira cómo han prosperado los judíos. Ahora, si tenemos una guerra, son tantos y tan poderosos que se van a unir a los enemigos y nos van a desterrar a nosotros. Entonces tenemos que encontrar una solución final para los judíos, lo cual era pura propaganda antisemita, porque no habíamos mostrado nada más que lealtad. O sea, Yosef salvó a Egipto de hambruna. No solamente que salvó a Egipto de hambruna, el mundo entero estaba con hambruna. Entonces la gente venía a Egipto porque era el único sitio que tenía comida. Entonces Yosef reunió, amasó para Egipto grandes tesoros. Nos dice que hizo 3 grandes tesoros, o sea, lo enriqueció a Egipto. Entonces lo puso acá. Entonces, ¿cuál es la base? ¿Qué empieza el antisemitismo? Es el no ser agradecido. ¿Qué dice la Torá? Y es el antítesis total de nuestra Torá. Nuestra Torá nos dice, nosotros, si alguien te enseña Aleph, tú le tienes que agradecer. Si alguien te hace un favor, le tienes que agradecer. ¿Qué sabemos con Moshe? Moshe, cuando tiene 3 meses, el río Nilo no lo ahoga. Y cuando tiene 80 años, es que él se vuelve redentor de Egipto. O sea, 80 años él viene a ser el redentor. ¿Y qué le dice Hashem en la plaga de la sangre? Le dice, no tú, dale tu vara a Aarón. Tú no puedes pegar al río Nilo, porque hace 80 años el río Nilo te salvó. O sea, el río Nilo hace 80 años no te dejó ahogar, entonces tú todavía le debes gratitud. Una de las bases, nuestra Torah tiene muchos hilos, muchas bases. Una de las bases es gratitud. Antisemitismo empieza con el opuesto de gratitud, es ingratitud. ¿Por qué? Nosotros los habíamos salvado a ellos. ¿Y cómo se atreven años más tarde a esclavizarnos, a matarnos, a desterrarnos, a no ser agradecidos? ¿Sí? Esta mentalidad no es totalmente anti la Torah, ¿ok? ¿Estamos viendo? Ok, entonces, ¿qué pasa? Llegamos a Egipto, nos recibieron con los brazos extendidos, la mejor de la tierra, la familia del virrey llegó así
el faraón fue vindicado por lo que había hecho. ¿Y qué pasa? Estamos ahí prosperando y nos dicen, ya después, 17 años vivió Jacob en Egipto, él muere, pasan los años, cuando empieza esta propaganda de antisemitismo, ¿sí? ¿Qué hacen? Hacen una campaña. Miren, es bien interesante. Yo llegué a este país en 1974, diciembre del 74, ¿ok? Y creo que fue en el 76 que Jimmy Carter se postuló como presidente. No sé quién se acuerda de Jimmy Carter, pero yo sí me acuerdo, porque me acuerdo ver sus propagandas en la televisión. Entonces, Jimmy Carter se presentó al pueblo americano como un trabajador de cuello azul, como un obrero. Sus propagandas eran de él encima de un tractor, usando ropa de obrero, sí, trabajando, él con la pica, con la pala, sí. Y todo el mundo decía, sí, 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 sí. Jimmy Carter, cuando fue presidente, hizo el Camp David Accord. Hizo que Israel devuelva un montón de tierra, ¿sí? Y, sí, exacto, pero ¿cómo se vendió él? Él se vendió como pacifista. Él quería hacer la paz. Él hizo la paz con Sadat. Él se vendió como un pacifista, pero solamente años más tarde que él se declaró abiertamente como un antisemita. Un antisemita. Era mira, cuando yo escucho acuerdos de paz, me erizo, porque acuerdos de paz casi siempre son simplemente otra manera de antisemitismo, pero escondido, ¿ok? Y eso es lo que hicieron en Egipto. Hicieron este plan de construir ciudades de depósito para el faraón y dijeron, vamos a hacer patria y todos vamos a ser iguales. Aún el faraón, imagínate, rompió protocolo y salió de palacio y se vistió de obrero y él mismo agarró su pico y su pala para construir ciudades de refugio. Tanto era el odio irracional por los judíos, el antisemitismo que lo hizo romper protocolo, nos dice. La persona que está tan llena de odio, como que no razona, no razona. Sí, mismo vimos a Bilam, ¿sí? Bilam que está encima de su burro y el burro le empieza a hablar y él está tan furioso que él empieza a hablar de vuelta al burro y ni siquiera se da cuenta que está hablando con un burro, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué pasa? Los judíos, igual paralelo al cuento de Purim. Quizás por eso es que Pesaj viene después de Purim. Igual paralelo al cuento de Purim. ¿Se acuerdan? Los invitaron a la fiesta de Hashverosh. Solamente Esther y Mordejai le dijeron, por favor no vayan, por favor no vayan. Están tratando de asimilarlos, no vayan. ¿Sí? Y aquí mismo también los judíos dijeron, ¡ah! Nosotros también queremos salir de Goshen y queremos ir a construir estas ciudades de depósitos para el faraón. Finalmente nos van a aceptar, vamos a ser parte de ellos. Es la misma mentalidad. ¿Sí? Nosotros estamos felices en Goshen. ¿Quiénes no van? Una parte de los judíos no fueron. ¿Quiénes no fueron a construir? Así como Mordejai y Esther no fueron a la fiesta Hashverosh, ¿cuál tribu de Israel eligió quedarse en Goshen? Dijo, yo no me creo esa propaganda, yo me voy a quedar acá estudiando en la yeshiva. ¿Quién no fue? Los levitas. Todavía no existían los Kohanim iban a venir más tarde de los Leviim. Los Kohanim es una división de los levitas, ¿ok? Los levitas dijeron, no, nosotros nos quedamos aquí. Por eso es que los levitas nunca fueron esclavizados. Lo que estoy tratando de explicar hoy es cómo empezó la esclavitud. Entonces, para que veamos, la esclavitud empieza voluntariamente. Y si creemos que es mentira, ¿sí? Vamos a ver un caso extremo de la actualidad. ¿Cómo empieza un drogadicto? ¿Cómo empieza un drogadicto? Porque Primero no es, ¿ah?
porque lo invitan o porque le Porque es ofrecen. chévere, vas para a ser distraerse, cool, sí, vas a es ser parte de cool. nosotros, para la fiesta, Vas a todos, pertenecer al todos grupo. estamos en la misma, si tú no lo haces no eres cool, ¿sí? Entonces es la seducción de pertenecer, ¿sí? Y es la seducción de que ahora vas a ser parte de uno, y es voluntariamente, porque primero es voluntaria. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después? Tienes dependencia. Es la esclavitud, porque ya después, el caso severo de un drogadicto es que ya no tiene poder. La droga lo controla él no controla a sí mismo. Y eso fue lo que pasó. Entonces, la tribu de Leví se quedó en Goshen, el resto de los judíos se fueron a construir esas ciudades de depósito. ¿Qué pasó día tras día? Veían a los nobles egipcios, veían al faraón, ay, qué chévere, finalmente nos aceptaron, somos igual que ellos, estamos haciendo igual que ellos, ¿no? Todo igual que ellos, pasan los días, pasan las semanas, ya no ven al faraón, ya no ven a los nobles egipcios. Y un día, David le dice a Abraham, le dice, oye, ya vámonos a nuestra casa, ya nos vamos a ir porque no están ellos, y cuando se quieren ir, ¿qué dicen? Ahí los egipcios se voltean, no, ahora tú eres nuestro esclavo. Hay que entender, porque, como dijimos, la Torah se ve en muchos niveles, y este cuentito que parece de niños, ¿sí? Que Dios nos está contando, lo está diciendo, la psicología humana funciona de la misma manera. Primero se seduce, primero quiere incorporarse a otra cosa que es ajena nuestra, y luego se vuelve un esclavo, ¿sí? Eso es lo que pasa. Y no solamente que nos volvimos esclavos de los egipcios, ¿sí? Porque esclavo es una cosa y vemos que hay esclavos en la Torá. ¿Y qué nos dicen de los esclavos judíos en la Torá? El que tenía un esclavo es como tener un amo, porque si solamente tienes una almohada, pues se la tienes que dar al esclavo. Si solamente tienes un colchón, se la tienes que dar al esclavo, porque nosotros tenemos que tratar a los esclavos con humanidad. Pero las naciones del mundo no son así. Entonces la esclavitud se volvió más severa y más severa y más severa, ¿sí? Y tanto más severa se volvía, Hashem siempre está en los opuestos. Hashem está en todos lados, pero no lo vemos, ¿sí? Porque eso, Hashem, mira, Dios está en todos lados, pero no lo ves. Entonces, ¿cómo es que tú estás todo en todos lados y no lo ves? Hashem dirige todo, pero yo no estoy viendo cómo. Cuando tú das, tú realmente recibes. Tú das de acá, realmente tú recibes. Entonces, Dios siempre está en los opuestos. ¿Okay? Y entonces, sí, Lea en la Torá, Lea en la Torá era la mujer que no era amada. Entonces, Rachel era la amada. Entonces, ella es amada, está recibiendo cariño de su esposo, de Jacob, pero Rachel no tiene hijos. Y Lea, que es la mujer no amada, ella es la que empieza a parir hijos y a parir hijos y a parir hijos. Dios está en los opuestos. ¿Cómo puede ser? Es que Dios está en lo expuesto. No te Dios está entendí. en los opuestos, opuestos. ¿Y Lea era la opuesta de Rachel? En el sentido de que a Rachel era el amor idílico, la belleza perfecta por afuera y por adentro, el amor que él quería toda su vida, ¿sí? Y Lea era la mujer que le pusieron. O sea, él se casó con Rachel, pero se despertó con Lea. ¿Dónde está Hashem en ese caso? Que vos decís. Ahí está Hashem. Tenía que pasar. Indudablemente tenía que pasar. Quiere decir que vos interpretás que, por ejemplo, vamos a otro caso, en el Holocausto, por ejemplo. Sí. ¿Vos pensás que Hashem estaba en el Holocausto? ¿Si estaba en el opuesto? Mira, Hashem indudablemente tiene que estar en todos lados. Ahora, el Rebbe dice, no hay nadie en este mundo que te pueda explicar qué pasó en el Holocausto. Y si alguien te explica y te razona, no tiene derecho. O sea, estas son palabras del Rebbe. Yo no, que, Te entiendo, sí. yo no puedo decir que el Rebbe no estaba ahí.
No, que porque no estaba ahí. hay veces uno se tiene que El poner Dios a no estaba ahí. pensar qué es lo que hizo uno, porque la sociedad también no supo ver ahí en el caso, no delegar todo en Hashem. La sociedad alemana no supo ver ahí, si lo había elegido a Hitler. Ok, bueno, la Entonces sociedad, es consecuencia la de la sociedad, sociedad bueno, misma. me cuentan a mí que muchos judíos votaron por Hitler también, porque al Exactamente. principio pensó que era progresista, que iba a hacer el Y cambio, ahí está la seducción. exacto, o sea, esto aplica a todo. Entonces, más nos afligen, empezamos a parir de a 6. O sea, y es el contraste, porque si una persona no está comiendo bien y la están pegando y está trabajando sin parar, el cuerpo no debería producir, ¿sí? Es más difícil estar encinta, pero como Dios está en los opuestos, entonces más nos afligían. Entonces, esto vamos a verlo también en la plaga de las ranas, porque las plagas de las ranas sale una rana, y los egipcios le empiezan a pegar. Y más le pegan, más se reproduce, Más se más se multiplica. reproduce, más se reproduce, más se reproduce. Como si han visto un termómetro de mercurio cuando se rompe. Sí. Nos encantaba jugar con eso de chiquitos. Las Y bolitas tocabas y esas. se dividía. Así las ranas. Y así también los judíos. Más nos afligían, más nos reproducían. ¿Sí? Hasta que ¿qué? Hasta que llega ya el caso extremo, donde ya no saben más qué hacer con nosotros. ¿Sí? Ya nos están, o sea, maltratando. Y ahí es cuando Dios envía a Moshe. Ahora, muy interesante, Moshe nunca fue esclavo. Moshe, sabemos el cuento de Moshe. Moshe nace y después lo ponen en la canastita a los 3 meses, porque él nació de 6 meses, por eso lo pudieron esconder por 3 meses. Y él crece en palacio. ¿Por qué crece en palacio? ¿Por qué Moshe, si no hay nada que pasa en nuestra vida, que Dios no lo dirige, por qué era así como dijimos en Puri, un elemento importantísimo era que la reina Esther tenía que ser huérfana? Aunque es horrible y doloroso, pero tenía que ser huérfana. Aquí, ¿por qué Moshe creció en palacio? Porque el rey judío tenía que tener mentalidad de rey. ¿Ves? Porque vamos a ver más tarde, cuando los judíos salen de Egipto, es más fácil sacar al judío de Egipto que sacar al Egipto del judío. Al Egipto del judío. del judío. Porque la mentalidad, ¿sí? Y quizás por eso toda esa generación se muere en el desierto. Muchísimos años. Y a veces, Bueno, ¿sabes qué? A veces también pienso aparte. en la Inquisición. La Inquisición, 400, no sé cuántos años, 500 años. O sea, la mentalidad, pero, ok, Moshe tenía que nacer y tenía que tener esta mentalidad de hombre libre, de rey, ¿sí? De dirigente. ¿Por qué? Para poder guiar al pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como el Teilín que dice, cuando estoy en lo más bajo y voy a clamar a Hashem, es que Dios me va a escuchar. Y entonces cuando ya estamos desahuciados, y es cuando Hashem manda al Redentor, ¿sí? Ok, la próxima vez vamos a hacer esto, chicas. Thank you. Bueno. Me quedé con tu hoja, está en el coche. Sí, mamá. Ok. Bueno.